Primera entrevista del día. Es un tema muy, pero muy importante, sobre todo para quienes están en el sector privado. ¿Qué pasa con el impuesto a los ingresos brutos? El fin de semana, el diario La Voz del Interior, el suplemento de negocios, llevó justamente este tema con el título "Si es posible eliminar el impuesto a los ingresos brutos". Estamos con un especialista, con Víctor Aramburu, quien trabaja para la consultora Deloitte, especialista impositivo, para ver. Primero vamos a ver qué es ingresos brutos, para que nos explique, y después a ver si se puede eliminar o no, se puede cambiar o no. Aramburu, ¿cómo le va? Buen día, mi nombre es Guillermo López. ¿Qué tal? Buen día, Guillermo, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias por esperar, disculpe la demora. No, por favor. ¿Es así? A ver, vamos por el qué primero, ¿sí? ¿Qué es ingresos brutos? Bueno, ingresos brutos es un impuesto que cobran todas las provincias, un impuesto directo que en general recae sobre el monto de las ventas de quienes ejercen la actividad comercial, industrial y de servicios. O sea, es un impuesto de recaudación originaria por parte de las provincias, y es un impuesto, yo lo venía escuchando usted recién cuando hablaba de las cloacas, sí. Es otro de los rubros en los cuales durante el transcurso del tiempo se ha ido incrementando y sigue sin alcanzar, porque en definitiva el meollo de la cuestión sigue siendo no cuánto bajo los impuestos, sino cuánto puedo bajar el gasto que me permita bajar los impuestos. Sí, exactamente, porque el aumento de los impuestos es justamente para seguir financiando un gasto que no baja. Aramburu, ¿por qué dicen, sobre todo los empresarios, que es un impuesto distorsivo y que debería modificarse, y que aquí en Córdoba genera un costo Córdoba muy importante? En primer lugar, quiero reflejar que es un impuesto distorsivo, pero no solamente en Córdoba. En Córdoba tenemos tasas altas, pero también hay tasas altas en otras provincias. Es más, le podría decir que en otras provincias, si bien es cierto, a lo mejor puede parecer más bajo, pero es cierto que la relación entre el impuesto cobrado y la prestación del servicio por parte del Estado también es totalmente diferente, ¿no? Pero es un impuesto que tiene como uno de los defectos tildados por todos, que se produce lo que se denomina el efecto piramidación. Como el impuesto no se discrimina en el precio, cuando va pasando de cada una de las etapas a la etapa siguiente, forma parte de la base del impuesto a la etapa siguiente, con lo cual se va incrementando. Claro. Pero la idea es que hoy hay una importante movida en torno a tratar de eliminar ingresos brutos, en el cual le quiero aclarar que comparto, pero creo que insisto con esto, que el meollo de la situación es otro. ¿Cuál es el meollo de la situación? Es que si el gasto público no baja, podemos cambiarle de nombre y llamarlo ingresos brutos, actividades lucrativas, como se llamó hace muchos años, o como quiera. A las provincias no le va a alcanzar la plata, y las provincias van a pasar a cobrarlo de otra forma. Para su información, o sea, ya en el año 74, cuando salió el impuesto al valor agregado, 1974 estoy hablando, sí. Las provincias eliminaron lo que en ese momento era el impuesto a las actividades lucrativas, que era similar al impuesto a los ingresos brutos, que se volvió a poner 2 o 3 años después. O sea, ahora hay una importante movida en pos de la reforma tributaria, en pos de cambiar la tributación, lo cual me parece importantísimo. Tenemos que adecuar la legislación. Pero yo más que apuntar tanto a eso, sí vería cómo normalizamos, cómo ponemos a las provincias, porque cada provincia tiene a la vez su legislación. Una empresa hoy que está en más de una provincia tiene que tener prácticamente un equipo viendo a ver qué impuestos me cobran, qué regímenes de retención y percepción hay en cada provincia. Hoy son más complicados para los sistemas los regímenes de retención y percepción que tienen las distintas provincias y municipalidades que en sí mismo la operatoria comercial. Entonces, me parece que antes que cambiar deberíamos adecuar, emprolijar, reducir el gasto, y después pensar seriamente en una reforma tributaria a mediano y largo plazo. Contador, supongamos que el gasto, algo difícil de suponer, pero hagamos ese escenario, que el gasto empieza a reducirse. ¿Cómo modificaríamos, a ver si se puede explicar por radio, porque sé que es muy complicado, es muy técnico, pero cómo modificaríamos ingresos brutos por lo que se está trabajando ahora? Por ejemplo, el gobernador Schiaretti ha propuesto hace algunos meses el IVA provincial. Algunos hablan de hacer un impuesto a las ventas finales. El ministro de Hacienda de Córdoba, de Finanzas de Córdoba, habla del IVA mochila. Sí, el IVA mochila, es decir, cargárselo al IVA nacional. Todo eso tiene complejidades administrativas que hoy
no sé si estamos en condiciones de solucionar en el corto plazo. Yo le explico, yo no soy un defensor del impuesto a los ingresos brutos, pero debo reconocer que es un impuesto que ya lleva tantos años, con lo cual lo que habría que sentar a todas las provincias y decir, señores, en primer lugar vamos a ser homogéneos, vamos a cobrar todos la misma alícuota para la misma actividad, de tal manera que no haya diferencias interjurisdiccionales o aduanas internas. En segundo lugar, saquemos todo lo que distorsiona mucho este régimen de recaudación, que son estos regímenes de retención, y lo hagamos ordenado. Una vez que logremos eso, pongamos en marcha lentamente una discusión para una reforma tributaria. Usted imagínense que hay las direcciones de renta de las 4 provincias grandes, como puede ser Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, están con personal bien capacitado para hacer una reforma y entender de nuevo. Empezar con un impuesto nuevo, ¿no? No sé si soy claro. Sí. Ahora, hay muchas jurisdicciones en las cuales las direcciones de renta no están capacitadas para, de repente, la instauración de un nuevo impuesto que va a traer zozobra, porque como todo impuesto nuevo, los primeros años de aplicación son complicados, no hay jurisprudencia para interpretarlo y demás, y de repente vamos a estar en el medio de tratar de salir del río, echándole un par de plomos más a aquel que está nadando para salir del río. No sé si he sido gráfico con el ejemplo, ¿no? Pero creo que este es el problema. Yo lo que trataría es que todas las jurisdicciones se junten y consensuemos una disminución gradual de alícuotas a niveles razonables. Por supuesto que... ¿Qué sería un nivel razonable? A ver cómo... Claro, con alícuotas que no produzcan, como tenemos, por ejemplo, en Córdoba hay una alícuota general del 4,5%. Sí. Es decir, y en otras provincias son alícuotas muy grandes sobre las ventas, donde ya sobre las ventas tenemos un IVA del 21%. O sea, a ver, en definitiva, ¿esto impacta en quién? Directa o indirectamente termina impactando en el costo del que lo compra. Usted recién hablaba de las cloacas, sí, del cargo fijo, sí. ¿Quién pagó esos 120 millones anuales? Sí. Usted, yo, todos los contribuyentes. Bueno, ¿quién paga el impuesto a los ingresos brutos definitivamente? Se va trasladando en el precio. Lo va a terminar pagando usted cuando compra. Eso también hace que el costo se eleve, porque también somos poco competitivos en el exterior, más allá de que todo el mundo le echa la culpa al dólar. Porque tenemos una serie de impuestos cargados, ¿no es cierto?, que hace que nuestros precios también vayan. No es todo solamente impuestos, quiero que haga. Contador, a ver, ¿y cómo hacemos, o cómo hacen las provincias para tratar de ponerse de acuerdo cuando con los ingresos brutos son una parte muy, pero muy importante de los ingresos genuinos de cada provincia? En Córdoba debe estar cerca del 80%. Por eso yo creo que más que un problema tributario, esto es un problema político de consenso entre todas las provincias en cuanto a la reducción del gasto, en cuanto a la conducta fiscal, que implique la posibilidad de la reducción de la carga tributaria. Si no, vamos a seguir haciendo lo mismo. Yo quiero recordarle a usted que en la década del 90, siendo entonces el ministro Cavallo, largó un famoso plan de, por un lado era el pacto fiscal y por el otro lado eran los regímenes de competitividad para tratar de reducir la carga tributaria. ¿Qué pasa? Lo único que se logró fue endeudar al Estado, tanto nacional como provincial, y en un momento dado, como eso no anduvo, volvimos de nuevo a la carga con más impuestos. O sea, si queremos buscar algo que sea definitivo, que sea para adelante, que sea con vistas a una Argentina distinta, tenemos que empezar a asumir responsabilidades políticas de reducción de costos públicos para que eso permita reducir los impuestos. Ni hablemos de que después viene otro tema, que es el análisis de la eficientización del gasto público. Total. ¿Estamos de acuerdo? Pero es una discusión. Por eso digo, desde un punto de vista técnico, usted me dice, che, ¿el impuesto a los ingresos brutos es distorsivo? Sí, claro que es distorsivo. Che, ¿lo sacaría? Es imposible sacarlo. Claro. Hoy la gente dice, el impuesto al cheque es distorsivo. Sí, pero ¿por qué no lo saca el Estado Nacional? Porque representa casi el 6% de la recaudación tributaria nacional. O sea, Queda bien claro que es una cuestión que va más allá de un análisis técnico o de una decisión técnica. Exactamente. Creo que en el estado en el que estamos, las decisiones técnicas están en un segundo plano. Hay primero unas decisiones políticas, porque las decisiones técnicas, insisto, hoy lograr bajar medio punto el impuesto a los ingresos brutos significa que el Estado tiene que salir a endeudarse por ese monto.
Clarísimo. Contador Aramburu, gracias por el contacto con Radio Shopping. No hay por qué, gracias a ustedes. Que tenga buen día. Especialista impositivo de la consultora Deloitte, Víctor Aramburu, hablando con nosotros aquí en Radio Shopping Classics.